Para su muy mala suerte, llegaba y se encontraba nada que el marqués de Gref, que ya tenía en manos a su nueva víctima. Estaba enojada, reaccionaba con violencia. Obviamente ya le había mencionado que no quería para nada volver a verlo. Pero no, esta vez él no se dejaría. Había deseado tanto volvérsela a topar para tomar venganza. No podía dejar pasar ese incidente, lo que se sintió tan humillado. Pero si ella reconsideraba estar con él, podría hacerla su concubina. Además, esa cara tan hermosa definitivamente no desaprovecharía ni un solo día con ella. Pero antes de que pasara algo más, un fuerte estruendo se escuchó por todos lados. En un abrir y cerrar de ojos, algo había pasado. Ashran había llegado justamente a tiempo para salvar y se había encargado de todos ellos, teniendo un poco de miedo de que ella se llegase a asustar de él. Pero ante esto, el marqués se levantó enojado, diciéndole que si acaso no sabía quién era él. Pero entonces, ¿cree que le tendrá miedo a un simple marqués? Cuando él es Ashran y él puede hacer lo que se le venga en gana. Pero el nerviosismo del ariete empezó. Tenía miedo de que Arran se metiera en problemas por su culpa, pero él no sabía cómo explicarle que literalmente tenía permiso de hacer lo que quisiera. Pero no hubo tiempo porque el Ariel lo tomó de la mano y se fueron corriendo, lamentándose de haber dejado a ese sujeto con vida. Pero también la asustaba. La maga acaba de ver su crueldad. Definitivamente va a huir, pero fue todo lo contrario. En el carruaje más tranquilo, la Ariel le daba las gracias y le decía lo genial que se vio. Aunque realmente no le gustaba la violencia, pero definitivamente el marqués ya se merecía algo así. Y Ashran simplemente daba las gracias, pero, estaba completamente avergonzado. Recibir cumplidos cuando él creía que ella se asustaría de su crueldad. Pero aquí estaba esta mujer, dándole las gracias y diciéndole lo genial que era. Pero al día siguiente, era tratada otra vez por Dowa, diciéndole, insinuándole que si acaso se metió en problemas otra vez para que él viniera nuevamente a buscarla. No era su intención, pero se había resfriado. Pero sí tuvo una duda, una curiosidad. ¿Las enfermedades terminales también pueden curarse? Dowell afirmaba. Las enfermedades terminales no se pueden ni siquiera curar con magia divina o poder sagrado, lo que la resignó. Por algún momento pensó que esta persona podría curarla de aquella enfermedad. Pero sí, se lo mencionaba. Aunque hay probabilidad de que si eres sanado por alguien con un máximo poder divino, sí puedes curar una enfermedad terminal. Obviamente esto le decía el futuro papa, y Lariet definitivamente se puso triste. ¿Cómo una persona como ella podría conocer a alguien como el papa? Aunque no se daba cuenta que lo tenía enfrente. Pero Dowa no lo entendía. ¿Por qué ponerse así? Obviamente al analizar su círculo de magia se daba cuenta que sí estaba un poco torcido, pero no demasiado por hacer muy tarde. Aunque obviamente si no hacía nada, obviamente entrará en crisis y terminará estallando. Pero lo sabía, el tratamiento no será fácil, pero tampoco llevará demasiado tiempo. Lariet no estaba tan mal, pero se daba cuenta. Esta maga ya sabía de su círculo torcido. Pero no podía simplemente dejarla así. Ocupaba a alguien tan fuerte como ella y de suma importancia, así que no le importará gastar poder mágico en ella. Así que le dijo, tratará de ayudarla un poco con ese tratamiento. Aunque este tratamiento estaba un poco raro, porque los dos tenían que estar sumamente cerca. Y sí, un gran poder divino estalló por toda la habitación. Realmente Dowa era alguien muy, pero muy fuerte, como para estar consumiendo tanta energía. Era suficiente por hoy, aunque estas sesiones se tenían que repetir unas cuantas veces más. Lariet le daba las gracias, pero Dowa le pedía
que si por favor a él también le podía agradecer haciéndole un favor. Lariet solo miraba atento cómo Douglas se empezaba a desvestir y mostraba una gran herida en su brazo. Obviamente se preocupó tanto. Eran prácticamente amigos. Y así tan rápido como preguntó, lo terminó curando. Lo que esto era una trampa para Douglas. Él se había hecho a sí mismo esas heridas para probar y confirmar una segunda vez que Lariet tenía la capacidad y el poder para curarlo a él, una persona con un máximo de poder. Pero no solo eso, Douglas sacó una hermosa gema y se la dio. Le dijo que era el pago por ese tratamiento. Estaba tan emocionada por recibir aquello que incluso se paró bailando y le dijo: seré la maga para siempre por el resto de tu vida. Pasando un lindo momento, aunque Douglas tenía otras intenciones. Lariel le pedía que no fuera con ningún otro mago, solamente con ella, aunque ciertamente él le daba la razón. No hay nadie que sea como Lariel. Y bueno, como todas las mañanas, llegaba a buscar a Ashran, aunque recibió la triste noticia de que el duque había llegado en la mañana y se había quedado dormido. Y aunque una idea muy traviesa es que le dieron permiso a Lariet para ir justamente a su habitación. Con las instrucciones, obviamente fue, aunque era una trampa. ¿Quién no más quisiera que el duque Cancel, el heredero, se acercara más a aquella jovencita dulce? Él estaba claramente dormido, o muy bien adormilado. Lariel llegaba como si nada a preguntar buenos días. Él estaba demasiado cansado que realmente no entendía lo que pasaba a su alrededor. Pero de repente sintió una vocecita que le gritaban: por favor, cásate muy rápido. Así que se despertó de inmediato, y más por lo que acababa de decir Lariel. El día de hoy van a continuar la purificación, pero era mejor contacto piel con piel, y como ya seguía la parte superior, así que tenía que quitárselo. Y como estaba tan nervioso, tan en shock, que no entendía lo que estaba pasando, simplemente le dijo: ¿o quieres que te lo quite yo? Así, con tanto nerviosismo y muy pero muy nervioso, nos regaló aquella imagen tan hermosa de él quitándose todo eso, avergonzado incluso de sentir que se tenía que quitar el vendaje. El Lariet, como si nada, le decía que sí, era piel con piel, pero todo fue diferente cuando acabó. Lariet se quedó en shock. No sabía qué tan grado estaba la maldición. Su cuerpo realmente parecía tan herido. Aunque sí estaba en shock, trataba de no demostrarlo tanto. Ya sabía que Arran luego empezaba a sentirse menos o estar tan angustiado por su aspecto. Así que empezó a analizarlo. Él realmente estaba muy herido. Se tomará un poco de tiempo, pero definitivamente sí se puede. Así estuvieron un largo rato. Lariet estaba demasiado concentrada, aunque Arran estaba completamente nervioso. En su habitación, él simplemente sin la camisa, y aquella maga tan cerca, pero tan cerca de él. Pero para Lariet era tan diferente. Ya había usado demasiada magia. Todavía no se acababa de curar de aquel resfriado, así que no tardó mucho en desplomarse. Arran estaba avergonzado por la cercanía, pero Lariel le confesaba la verdad. Ahora también es maga del joven cura, y ayer gastó demasiado maná tratando de curarla. Y por primera vez vemos los inicios de los celos de Arran. Empezó a cuestionarse: ¿sacerdote? Incluso con esa persona mantenía esa misma cercanía con la que él. Por un momento se imaginó que si aquel sacerdote era hombre, definitivamente está mal. Pero como pensó que era una bella joven, le dijo que podía hacer lo que quisiera. Y antes de desmayarse, Lariet simplemente le preguntó cuándo sería su otra cita. Pero para Ashran pareció comprender otra cosa, porque los días después
Fue un pero completo juego de escondite. Lariet buscaba a Arran por todos los pastillos, gritando, corriendo, preguntando a todo mundo. Finalmente se dio cuenta que Arran la estaba evitando. Tal vez ese día había sido mucho. Incluso había tenido que contarle sus graves problemas a Dowa, quien la escuchaba muy atentamente. Aunque la Dowa tendrá conocimiento sobre el amor, ¿no se supone que ellos no pueden enamorarse? Pero no lo sabía, y era un completamente misterio. Pero Dowa sí le propuso algo. Y entonces, ¿por qué no lo pone celoso? ¿Cómo funcionarían los celos? Pues obvio. Cuando alguien se pone celoso, es fácil darse cuenta si hay un sentimiento por la persona o no. Pero el problema es que no tenía con quién ponerlo celoso. Nunca tuvo un amigo o un novio o alguien cercano. Pero Dowa simplemente le dijo: de verdad me ofendes bastante. La tomó y unieron sus frentes para decirle que entonces para qué estaba él. Y también aprovechó eso para empezar a curarla. Y definitivamente sí la hizo sentir nerviosa. Pero se imaginó ese plan. Arran, con esa forma, diciéndole que por favor no lo dejara. Definitivamente era algo que deseaba, que anhelaba. Aunque realmente sería un poco extraño y un poco ofensivo hacerle eso o mintiéndole, por lo pronto seguirá intentando. Era sí porque sí tratarlo de seducirlo con su belleza y su poder. Así que en la noche, Arran llegaba a escondidas, pero Lariet definitivamente lo estaba buscando. Ya la había previsto eso, así que se plantó en las escaleras para esperarla. Estaba asustado, no pensó que Lariet acabara haciendo esto y le reclamaba: te tengo que esperar aquí porque últimamente es muy difícil ver tu cara. Aunque quería ser fuerte, también tenía que ser cuidadosa con él. Recordemos que este duque puede acabar con quien sea. ¿No se supone que en su contrato dicen que deben de tener al menos una cita? Pero Ashran estaba un poco extraño. Ni siquiera le prestaba tanta atención a lo que le estaba diciendo, sino a cómo su corazón se agitaba. Definitivamente se sentía muy, pero muy diferente cuando estaba con ella. Por eso la estaba evitando. Se sentía mareado, su corazón agitado. Él no entendía por qué sentía esto. No tenía ganas de sentirse extraño. Simplemente recibió: si quieres mañana podemos caminar un rato. Lariet sintió cómo su pecho se apretó, cómo su estómago se revolvía, cayendo en cuenta que cree. Definitivamente, ella es la única que se aferra a esta relación. Y Arran solo lo quiere para purificarla. Toda su vida vivió así. No quiere conformarse ni rendirse como antes, así que todo había cambiado. Fingió una sonrisa, aunque por dentro estaba demasiado dolida. Se lo decía bien. Debes estar ocupado, y pensándolo bien, ya no tienes por qué salir conmigo. El duque debe estar muy ocupado, así que le pido una sincera disculpa por quitarle su tiempo. La sorpresa se hizo inmediata. ¿Duque? Así que a partir de ahora ya no le quitará su valioso tiempo, sino que a partir de ahora saldrá a comer con su amigo el sacerdote. Apretó con fuerza su vestido y después salió corriendo a su habitación, dejando a Arran desconcertado. Así que un poco triste volvía a analizar su lista de deseos. El último era un viaje al oeste. Pues es que este libro le fue obsequiado por su padre, mientras a su hermano le dio joyas valiosas. Ese viaje en oeste fue cuando su hermano llegó presumiendo de esto, de ese lugar maravilloso y mágico que él admiró y le gustó tanto, y le dio celos. Ella quería conocer lugares, no quedarse en casa atada ahí para siempre. Pero ¿realmente era tan malo querer disfrutar su último tiempo? La razón por la que quería salir con Arran es para al menos disfrutar un poco de tiempo antes de morir. ¿Acaso de verdad está molesta? Realmente él parecía cómodo cuando estaba con ella. Sus ojos parecían tan cálidos cuando la miraba. Realmente no quiere rendirse con él, pero
A veces es un poco molesto cuando la rechaza y la vuelve a rechazar y así. Mientras Dowa se preparaba para escaparse nuevamente del templo, su subordinado estaba tan asustado. No podía seguir saliendo así, y mucho menos si el duque de Candel se da cuenta de quién es realmente. Se va a enojar y va a haber muchos problemas. Pero a Dowa no le importaba. Tampoco le quería revelar la verdad a Lariet, que tal actúa diferente. Y es que ya la había investigado. Es la hija del duque Blanche. Además tiene un ex prometido y ese compromiso se rompió por quién sabe qué razón. Excelente curación y un gran poder de maná. Obviamente, la maga está con el duque Candel para poder curar su maldición. Es obvio que el duque no escatimará en dinero para terminar con esa maldición. Y según Lariet, está enamorada del duque. Pero entonces la tenía muy difícil para llevársela para él. Pero mientras los sentimientos no estén tan profundos, definitivamente sí podía entrar por ahí. Porque estaba seguro que le gusta mucho Lariet. Así que llegando a la mansión del duque, literalmente la puerta se abrió con una Lariet enloquecida. Incluso estaba sorprendido, ni siquiera sabía qué reacción hacer. Llegaba, le decía, vamos a salir a comer, vamos a salir a hacer esto, vamos a ir al otro parque. La operación celos está por comenzar. Mientras Dowa trataba de analizar literalmente todo lo que había pasado. Pero Augusto aceptó muy gustoso. Con la excusa de darle celos al duque, tratará de meterse a su corazón y seducirla. Era tan, pero tan así sus pensamientos, que su pobre subordinado, a quien le había intercambiado la ropa, terminó por incendiarse su ropa. Pero ante esta operación celos y esta escapadita, al final Lariet corría mientras mantenía a Dowa asustado por detrás. ¿Pero cómo fue que pasó esto? Salieron de comer, pero demasiados postres. Incluso hablando de sus postres, qué es lo que le gustaban, las cosas ordinarias en una cita. Pero lo que le llamó la atención a Lariet es si Dowa la otra vez le pudo dar una gema costosa, ¿por qué hace curaciones? Y él le confesaba que no suele hacer curaciones, pero alguien lo forzaba a hacerlo. Los sacerdotes de rango alto a veces fuerzan a los sacerdotes inferiores a hacer cosas que no le gustan. Así que estaba decidida. No te preocupes, Dowa. Cuando alguien te vuelva a hacer algo, me tienes que avisar a mí y yo voy a ir a ponerlos en su lugar. Estaba aliviado. Realmente estaba muy gustoso con esta chica. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo llegará a decirle interesante a esta chica? Por un momento llegaron a mirar Joya, pensando que tal vez eso se le vería tan bien a Ashran. Aunque se puso algo nerviosa, le preguntó a Dowa si ocupaba algo, pero él le dijo que nada. Pero al tiempo que salió corriendo, alguien se había estrechado con Dowa. Simplemente se sacudió y siguió su camino. Pero lo que no esperaba es que fuera otro sacerdote, sintiéndose superior porque tenía diferentes categorías por el uniforme. Dowa simplemente le decía, no te atrevas a hacer algo que después te vas a arrepentir. Pero no. Entre los sacerdotes también existían ese tipo de castigos, el hecho de que alguien se sintiera más superior y inferior que otro. Pero a Dowa, esta situación le estaba fastidiando. Tenía tantas ganas de acabar con esta persona, pero no quería que lo descubran. Se inclinaba y le pedía perdón. Definitivamente este sacerdote acaba de conocer su lugar, pero tan pronto como pasó eso, empezó un fuego. La ropa de este sacerdote se estaba quemando. Él estaba sorprendido, pero después escuchó una voz que gritaba su nombre. Lariet lo había tomado y empezamos con la primera imagen. Escapaban después de haber hecho la travesura de Lariet. Ella le había dicho que lo iba a defender, pero esto definitivamente le dio un ataque de risa a Dowa. Y Lariet estaba sorprendido. ¿Por qué la risa de Dowa es como la de un villano? Pero él simplemente se acercaba a abrazarla. Definitivamente no sabía qué hacer. ¿Por qué es tan interesante? Y realmente, la sensación de tenerla era demasiado. Mientras alguien finalmente le estaba pasando aquel plan. Estaba furioso. Recibía el informe.
Lariet estuvo paseando de aquí para allá, con un lado por el otro, con el sacerdote. Y recibió aquella noticia. Aquel sacerdote que se encargaba de curarla era un hombre. No es una mujer, es un hombre. Y ciertamente le dijeron que estaría en problemas si sigue con esa actitud. Tenía que hacer algo, si no Lariet se le sería arrebatada. Aunque después lo pensó. Si se vuelven amantes, no tiene nada que ver con él. La maga simplemente lo usa para purificarla. No necesita saber más de su vida personal, aunque literalmente se estaba volviendo loco. ¿Cómo podía tener esos pensamientos? Para empezar, ¿a quién le gustará un monstruo como él?